Hoy en Décima Legión viajamos al corazón del Oriente helenístico, donde Mitrídates Sex se prepara para regresar más fuerte que nunca. Armenia, Hispania y el Mar Negro se convierten en piezas de un tablero que pronto estallará en guerra. Antes de comenzar, recuerda suscribirte. Más del 90% de quienes ven estos videos no lo hacen. Y tu apoyo es vital para que esta historia siga creciendo. Después de la derrota romana en el río Halis, la guerra parecía haberse detenido, pero en realidad solo había cambiado de ritmo. Roma desautorizó a Murena, no por respeto al Ponto, sino porque en ese momento la República se desangraba en sus propias luchas internas. Para los senadores, Mitrídates no era prioridad. Sin embargo, en Asia Menor la percepción era otra. En Sinope, en las ciudades griegas y en los puertos del Mar Negro, la retirada de Murena fue vista como un triunfo del Basileus. Mitrídates, el hombre que había resistido a Roma una y otra vez, volvía a presentarse como invencible. La moral de su pueblo se levantó y sus enemigos comprendieron que aquel rey aún no había sido derrotado. El propio Mitrídates lo entendió con claridad. Resistir no bastaba. Debía prepararse para la siguiente gran confrontación. Si quería sobrevivir al poder romano, tenía que asegurarse de que nunca volvería a luchar solo. Y así, con paciencia y ambición, comenzó a tejer la red de alianzas más peligrosa de su reinado. En Hispania, un general romano exiliado desafiaba al Senado, Quinto Sertorio, un hombre brillante que había organizado un gobierno paralelo y que todavía hacía sudar a las legiones en Occidente. Mitrídates lo vio como una oportunidad única. Si lograba unir su causa a la de Sertorio, Roma se vería obligada a pelear en dos frentes a la vez, en la península ibérica y en Asia. Un golpe maestro. Pero no era su única carta. En el este, otro actor emergía con fuerza, Tigranes II de Armenia, su yerno y pronto llamado el Grande, un rey en plena expansión, con ejércitos numerosos y la ambición suficiente para medirse con la República. Mitrídates comprendió que, con Armenia como aliado, su reino dejaría de estar aislado. Por primera vez, Roma podía sentir que en Oriente había una coalición capaz de desafiar su poder. Así, el Basileus equilibraba paciencia con audacia. Tras las pérdidas colosales de la Primera Guerra, había aprendido a no precipitarse. Ahora tejía diplomacia con la misma precisión con la que antes lanzaba ejércitos. Prometía oro a Sertorio, prestigio a Tigranes y libertad a las ciudades griegas. No todas las promesas podían cumplirse, pero lo importante era mantener a Roma rodeada de enemigos. Mientras en el Senado romano se repetía la arrogancia de siempre: Mitrídates está acabado, Mitrídates no volverá a levantarse, el rey del Ponto ya estaba colocando cada pieza en su tablero. La paz que parecía asegurada tras el Halis no era paz, era una pausa cargada de veneno, y pronto esa calma se transformaría en la chispa de una guerra mucho más grande. Mientras Mitrídates tejía alianzas en Occidente, en el este surgía un poder destinado a cambiar el equilibrio: Tigranes II de Armenia, su yerno y pronto llamado el Grande. Desde su capital, Tigranocerta, este joven rey construía algo más que un palacio, quería un imperio. Trasladaba poblaciones enteras, fundaba ciudades, atraía artesanos y mercaderes griegos. Pero su mayor recurso no eran las murallas, sino el ejército. Armenia podía movilizar más de 100.000 hombres, y en el corazón de esa fuerza brillaba la caballería catafracta, jinetes cubiertos de hierro, caballos blindados que cargaban como un muro en movimiento. Junto a ellos, lanceros, honderos, arqueros montados y tropas caucásicas convertían a Armenia en un ejército temido en todo Oriente. Para Mitrídates era el complemento perfecto. El Ponto dominaba el Mar Negro y la guerra naval. Armenia controlaba las estepas y los pasos montañosos. Juntos podían amenazar a Roma en dos frentes, desde el mar y desde la tierra. El pacto no era solo político. Mitrídates había entregado a su hija Cleopatra en matrimonio a Tigranes. Así, la sangre unía lo que la diplomacia ya había sellado. Y aunque los cronistas señalan diferencias de carácter, Mitrídates frío y calculador, Tigranes audaz y expansivo, en la práctica se reforzaban mutuamente. El Basileus diseñaba la estrategia,
El rey armenio aportaba el músculo. Pronto, los rumores llegaron a Roma. Un diplomático lo dijo sin rodeos. Si Armenia y el Ponto marchan juntos, nuestra provincia de Asia será solo un recuerdo. Y no exageraba. Para las ciudades griegas, esta alianza significaba esperanza. Atenas, Éfeso, Mileto, todas recordaban las represalias romanas y veían en Mitrídates a un libertador. Con Tigranes detrás, aquel rey no parecía un caudillo aislado, sino la cabeza de una coalición capaz de desafiar al Senado. La consecuencia fue inmediata. La moral póntica se disparó, los mercenarios acudieron en masa y el prestigio del Basileus creció como nunca. Roma, por su parte, seguía dividida en disputas internas sin comprender del todo la magnitud del peligro. Así, con Armenia como espada y el Ponto como escudo, el tablero de Asia Menor cambió para siempre. Mitrídates ya no estaba solo. Ahora tenía a su lado a un rey que podía movilizar ejércitos enteros y alterar el equilibrio del Mediterráneo oriental. La sombra de Tigranes se proyectaba sobre Roma, y aunque la República aún no lo sabía, el choque con este bloque oriental sería inevitable. El año 74 a.C. marcó un punto de quiebre. El rey Nicomedes IV de Bitinia, vecino y viejo rival del Ponto, murió sin descendencia. Su última decisión sorprendió a todos. Legó su reino entero a Roma. En apariencia era un gesto legal, pero en la práctica era un golpe estratégico. Bitinia no era una tierra secundaria, era la llave del mar de Mármara, el paso hacia Grecia, la salida al Bósforo. Para Roma, aceptar la herencia era ganar un imperio sin derramar sangre. Para Mitrídates era un insulto intolerable. El Basileus comprendió que, si permitía este movimiento, su reino quedaría cercado. El Ponto se vería atrapado entre Armenia y las provincias romanas. Las rutas marítimas serían controladas por legiones y gobernadores. Y lo peor, sus propios súbditos lo verían como un rey débil, incapaz de responder a la ambición extranjera. En su corte, las voces se dividieron. Algunos lo instaban a la cautela. El recuerdo de las derrotas anteriores seguía fresco. Otros lo empujaban a actuar de inmediato, antes de que Roma desplegara tropas permanentes en la región. Mitrídates escuchaba, pero ya había tomado su decisión. La diplomacia del Senado no podía borrar al Ponto con tinta y pergamino. La respuesta debía ser la guerra. El análisis militar lo confirmaba. Si Roma se asentaba en Bitinia, bloquearía los movimientos pónticos y reduciría a Mitrídates a un poder de segunda fila. En cambio, si golpeaba primero, podía adueñarse de fortalezas, ciudades costeras y puertos, obligando a Roma a luchar en terreno ya conquistado. Así comenzaron los preparativos. Los arsenales del Mar Negro produjeron galeras a toda prisa. Se compraron caballos en las estepas y se reclutaron mercenarios tracios y gálatas. El oro del rey fluyó hacia Hispania, buscando mantener viva la alianza con Sertorio. Y en Armenia, Tigranes era informado de que el momento se acercaba. Pronto deberían actuar juntos. La propaganda acompañó a la estrategia. En Éfeso, Mileto y las ciudades griegas de Asia, los emisarios de Mitrídates denunciaban la usurpación romana. Recordaban cómo la República no respetaba tradiciones ni reyes. Todo lo convertía en provincia. El mensaje era claro. Si Bitinia caía sin resistencia, nadie estaría a salvo. Roma, confiada, subestimó las señales. Para los senadores, Mitrídates ya estaba acabado. Su derrota era cuestión de tiempo. No imaginaron que el Basileus había aprendido de sus fracasos y estaba a punto de regresar con más fuerza que nunca. La marcha hacia Bitinia comenzó con paso firme. Las columnas de soldados atravesaron ríos y montañas, llevando consigo no solo armas, sino la certeza de que se acercaba otra gran guerra. El testamento de Nicomedes había sido la chispa. Mitrídates sería el fuego. Cuando las primeras nieves se derritieron en las montañas del Ponto, el ejército de Mitrídates emprendió la marcha hacia el oeste. La herencia de Bitinia no podía quedar en manos de Roma. Si el Senado pensaba gobernar con testamentos, pronto descubriría que en Asia Menor el poder se escribía con lanzas y sangre. El Basileus avanzaba con un ejército renovado. La vieja falange helenística había sido relegada a un segundo plano.
Ahora destacaban sus caballerías, la pesada, con hombres y caballos cubiertos de hierro, y la ligera, heredera de la tradición escita, capaz de hostigar sin descanso. Los arqueros, reclutados masivamente, se mezclaban con mercenarios tracios y gálatas, mientras la flota aseguraba las costas del Mar Negro y el Egeo. La primera gran prueba fue Calcedonia, ciudad estratégica en la costa de Bitinia. Mitrídates combinó ataques navales con desembarcos sorpresivos, desbordando al gobernador romano Marco Aurelio Cota. Su flota fue derrotada, su ejército dispersado y la ciudad cayó. Las crónicas hablan de un botín inmenso que reforzó tanto la moral como el tesoro póntico. Tras esa victoria, el avance se volvió imparable. Fortalezas menores se rindieron, las rutas comerciales cambiaron de manos y los aliados griegos de Roma comenzaron a dudar de su lealtad. Una vez más, Mitrídates se presentaba como el libertador de las ciudades helénicas. La táctica era clara: golpear rápido, asegurar posiciones y obligar a Roma a reaccionar en un terreno ya perdido. Cada triunfo multiplicaba su prestigio y atraía nuevos refuerzos. El Basileus quería que cuando el Senado decidiera actuar, se encontrara con un frente consolidado, difícil de quebrar. En Roma, la noticia provocó un verdadero terremoto. Los senadores, que habían menospreciado a Mitrídates, comprendieron que no se trataba de un enemigo derrotado, sino de un rey que había aprendido de sus fracasos y vuelto con más fuerza. La República necesitaba un general capaz de contenerlo, alguien con disciplina y visión estratégica. Ese hombre sería Lucio Licinio Lúculo, un veterano de las guerras civiles, conocido por su inteligencia, su disciplina y su habilidad para organizar ejércitos y finanzas. Roma depositaría en él la misión de acabar con el enemigo más persistente de Oriente. Así terminaba la fase de victorias fáciles. Mitrídates había encendido la mecha de una nueva guerra, pero con ello había despertado a un enemigo que no descansaría hasta destruirlo. El tablero estaba preparado. Bitinia en llamas, Roma humillada y Lúculo ya en camino. Lo que venía no era solo otra guerra, sino el inicio de la confrontación más dura de toda la vida del Basileus. Mitrídates ha encendido la mecha, pero la República no tardará en responder, y lo hará con un general de temple férreo. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Tu apoyo mantiene viva la 10ª Legión. Nos vemos en el próximo capítulo.